Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros la última versión del Alfa Romeo Giulietta. Aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. Para empezar, comentaros que tuvieron algunos cambios, sobre todo en la parrilla frontal, que ahora no rellena la V por la parte de arriba, y en los focos de antiniebla. En esta versión tenemos el QV Line, que es el cuadrifoglio verde Line. Es la versión deportiva en Alfa Romeo. Tenemos frenos de 4 pistones, las llantas, los espejos retrovisores y las empuñaduras de las puertas del mismo color. En esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de Alfa Romeo Cinamóvil, situado en la carretera Camposancos 110 Vigo-Pontevedra, por cederme su coche para poder grabarlo y poder enseñároslo. E interiormente tenemos asientos en cuero alcántara, con el logo de Alfa Romeo, costuras en blanco y verde. Tenemos el logo de QV Line en las puertas, de aluminio. Costuras del volante en blanco. Así que vamos a cerrar la puerta. Y la primera impresión es que es un coche moderno, bastante deportivo, muy bonito. El cuero del volante me gusta muchísimo el tacto que tiene, es muy cómodo. Para empezar, la llave. La llave, como veis, vamos a dejarla en su sitio. Y empezando por la izquierda, tenemos puertas con cuero acolchado, todo acolchado, tiradores de aluminio, 4 lavalunas, regulación de los espejos exteriores eléctricamente. Por aquí tenemos, para subir y bajar, la iluminación delantera. En la parte central tenemos 2 tomas de ventilación y un hueco, ¿vale? Con la parte de abajo en goma para que no se nos muevan ni se nos rayen las cosas que tengamos ahí. Y ya veis que la línea es bastante curiosa. A mí me ha gustado mucho el tema de que la línea parece que esté separado la parte de frontal con la parte de abajo y hagan el mismo juego con la pantalla del sistema multimedia. El juego de todo alrededor, la línea como si estuviera pegado o como si fuera un cuadro. La verdad es que le queda muy bonito. Y empezando por el volante, tenemos botones para el sistema multimedia y control por voz. Y a la derecha tenemos Bluetooth y subir y bajar. En la parte izquierda tenemos la maneta de iluminación e intermitencia y luces de estacionamiento. Y adjunto a eso tenemos iluminación de antinieblas en la parte derecha. Si nos venimos a la parte inferior izquierda, tendríamos la maneta para la selección del control de crucero automático, limpia parabrisas delantero y trasero. Con respecto al cuadro, vamos a darle un toque de llave para que veáis cómo se enciende. ¿Vale? Con la pantalla central. La pantalla central, como os decía, podemos navegar a través de ella con los botones que tenemos en la parte de la izquierda, ¿vale? Podríamos navegar a través del menú. Y la pantalla esa, aparte de ordenador de a bordo, también nos serviría para informarnos si desactivamos o activamos el control de Auto Start Stop o si cambiamos los diferentes modos de conducción. Así que al cambiar de diferentes modalidades nos irían saliendo en la pantalla en la modalidad en la que estamos. ¿Qué nos cambia esto? Ahora mismo lo tendremos en modo dinámico y en modo dinámico tendríamos el volante mucho más blando,
la respuesta de los pedales va a ser mucho más rápida. La respuesta de los frenos van a tener una precarga, es decir, van a estar más preparados por si hay un frenado de emergencia, al igual que si lo tenemos en modo A. Si lo tenemos en modo hielo, nieve, lluvia, vamos a tener el coche con los frenos preparados por si hubiera que hacer una frenada de emergencia. Modo N, tendríamos el volante mucho más blando, es decir, la conducción sería mucho más blanda, los pedales serían no tan sensibles, los frenos actuarían normal y corriente y tendría una conducción normal. Y como os decía, en modo hielo-nieve, que sería all weather, por eso la A, tendríamos los frenos precargados, tendríamos los controles atentos a cualquier derrape del coche, ya que el diferencial delantero puede convertirse en un diferencial autoblocante para que en situaciones de patinados nos actúe de una manera mucho más adecuada, dependiendo de si es hielo o nieve, que si fuera, por ejemplo, de una frenada o una salida de curva, ¿vale? Actuaría de una manera diferente. Si nos viniéramos a la parte del medio, como os decía, por aquí tenemos el hueco, 4 intermitentes, tomas de ventilación, bloqueo del coche o desbloqueo, antinieblas. Este sería para indicarnos en el cuadro si tenemos la presión activada o no. Lo tenemos desactivado ahora mismo, pero sería para ver la presión de los neumáticos. El navegador. Con respecto al sistema multimedia, os lo enseño en este coche, ya que el que os estaba enseñando lo tenemos desactivado y como veis es muy sencillita. Tenemos lector de CDs arriba, en la parte de abajo tendríamos USB y auxiliar y tendríamos audio por Bluetooth. Eso con conexiones externas multimedia, ¿vale? Entonces, para encender le damos al botón de encender y ya se nos encendería. Como veis suena bastante bien y eso que estamos escuchando la radio. Extraer CD, botón de mute. Por aquí arriba tenemos el botón para apagar la pantalla. Imaginaros que vamos muchas horas pues conduciendo por la noche. Le damos al botón y ya se nos desactivaría la pantalla. La radio seguiría funcionando, pero la pantalla la tendríamos desactivada, así no nos molestaría tanto a la vista, ¿vale? Luego tenemos el botón de ir hacia atrás en cualquier función. La rueda esta sería para buscar emisoras o cambiar de emisora. Y antes de pasar a los botones de abajo, enseñaros que podemos utilizar el táctil para cambiar de emisoras, para buscar emisoras, demás. Vale, es una pantalla que es bastante rápida, como podéis ver. No es una pantalla en la que tienes que esperar un par de segundos y demás, ¿vale? Es una pantalla instantánea. Y luego por aquí abajo tenemos botón de media, como os decía, CD, audio por Bluetooth, USB y auxiliar. El botón de settings sería para los ajustes de la radio, ¿vale? Para esos ajustes. Luego tendríamos teléfono, ahora mismo no tenemos ninguno conectado, pero no tendría ningún secreto, ¿vale? Tendríamos contactos, llamadas y demás. Y luego en más tendríamos temperatura externa, reloj y el ordenador del coche. Ahí nos indicaría pues los consumos, los trayectos y demás, ¿vale? Como veis, muy sencillita de usar. Muy sencillita. Y el botón de apagar. Si seguimos bajando, tenemos el clima bizona. También os lo enseño en este, ya que en el otro lo tenemos desactivado. Y es muy sencillito de utilizar. Para empezar, encendemos en botón de encender. Y tenemos temperatura izquierda, temperatura derecha, aire acondicionado, recirculación del aire, como os decía, apagado del clima, las diferentes zonas en las que queremos ventilación. Este sería para la potencia de ventilación y este sería para el clima del acompañante. Automático y por último el clima, el botón de monozona. Como veis tenemos dos temperaturas, pulsamos botón de mono y automáticamente tenemos la misma temperatura en las dos. Y aunque lo volvemos a pulsar, no se nos desactiva. Tendríamos que girar la rueda de la derecha, ¿vale? En cuanto giremos la rueda de la derecha, se nos vuelve otra vez un clima bizona. Como veis es muy cómodo de utilizar y la verdad es que es muy bonito. Desempañamiento del cristal delantero y desempañamiento trasero, ¿vale? Y por último, apagado.
Como veis, muy sencillito y la verdad es que es muy cómodo y la verdad que no está nada mal. Si seguimos bajando tendríamos el clima. Como os decía, ahí tenéis la palanca para cambiar entre los diferentes modos de conducción, USB auxiliar y activar o desactivar el auto start stop. Si seguimos viniendo hacia atrás tendríamos palanca de cuero en aluminio, ¿vale? No es de plástico pintado, sino que sería en aluminio. Con cuero, también en costuras blanco y verde. Freno de mano. También con las costuras de cuadrifoglio. Encendedor. Por aquí tendríamos un cenicero, o podríamos quitarlo. Y algo curioso que me llamó mucho la atención de este coche es que el reposabrazos está anclado al asiento, por lo que se mueve con el asiento. Me ha parecido algo curioso, bastante cómodo en algunas situaciones. Tenemos elevación del reposabrazos, tenemos un hueco con alcántara para que no se nos rayen las cosas, y por ahí tendríamos un huequecillo también de goma para que no se nos rayen las cosas. Con respecto al cuero, deciros que es un cuero muy calentito, de bastante buena calidad, ¿vale? Ahí lo veis. Como veis, son asientos bastante rígidos, pero son muy cómodos, ¿vale? Son muy envolventes y muy cómodos. Y el alcántara lo mismo, es un alcántara que se nota de muy buena calidad, con el logo de Alfa Romeo en relieve. La verdad es que el toque blanco y verde me parece que le queda muy bonito. Y si seguimos subiendo, iluminación central, iluminación de lectura y desactivación de la iluminación si tenemos las puertas abiertas o no. Por aquí tendríamos indicador de los cinturones de seguridad del coche, espejos con sensores. Detrás de este hueco tendríamos los sensores de luz y lluvia. Por aquí espejo con iluminación. Y ya veis que es un coche bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Vamos a encenderlo para que escuchéis cómo suena. Le damos un toque de llave. Y así sonaría desde el interior. Pero bueno, nos vamos a ir atrás y vamos a ver el espacio trasero. Este sería el espacio que tenemos en la plaza del conductor con el asiento totalmente echado hacia atrás. Y este sería el espacio adecuado para una persona de 1,75 más o menos. Esta sería la regulación apropiada. Y en las plazas traseras con la regulación para una persona más o menos de 1,75 sería esta. Creo que tenemos bastante espacio, es un espacio bastante apropiado para ser un coche del tamaño que es. Y cuando tenemos el asiento totalmente echado hacia atrás porque la persona que va conduciendo es muy larga, este sería el espacio. Es un espacio justo para ir una persona, pero podría entrar una persona tranquilamente. Con respecto a las puertas traseras, se abren tirando de la palanca que tenemos en la parte superior derecha. Y aquí lo mismo, tenemos costuras en blanco y verde, alcántara, cuero, reposabrazos, hueco para conexión entre maletero y el habitáculo para portaesquís. Y este es el espacio que tenemos en las plazas, ¿vale?
como veis, es un espacio cómodo. Y esta es la visión del habitáculo. Me parece un coche moderno, ordenado y la verdad es que bastante detallado. Las plazas traseras son muy cómodas. Tenemos reposabrazos con posavasos y con un hueco portaobjetos. Como os decía, tenemos acceso al habitáculo desde el maletero. Es decir, todos los coches con el hueco portaesquís se abren desde el habitáculo y este me ha parecido una muy buena idea que se abra desde el maletero. Es decir, si nosotros estamos en el maletero y queremos acceder por cualquier cosa, tenemos una cosa larga, no tenemos que estar dando la vuelta, entrando en el habitáculo y luego yendo al maletero. Directamente lo podemos abrir desde el maletero o desde el habitáculo. Me parece una opción muy cómoda. Luego, cuando vayamos a la parte del maletero, os enseño cómo funciona. Pero bueno, para que veáis que se puede acceder también desde el habitáculo. Vamos a la parte del maletero, como os decía. Y aquí en el maletero hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que nunca había visto, y es que el portón del maletero se abre a través del logo, pero no como estamos acostumbrados, como por ejemplo en Volkswagen o Seat, que se abre girando el logo, sino que es un botón. Me ha parecido una curiosidad bastante interesante y la verdad es que es bastante cómoda, no hay que estar girando el logo ni nada. Como os comentaba, el habitáculo del portaobjetos lo podemos abrir desde el maletero, me parece mucho más cómodo. Si llegamos con cualquier objeto largo y queremos meterlo en el maletero, simplemente llegamos, abrimos el hueco, tiramos hacia adelante el reposabrazos y automáticamente tenemos el hueco abierto. No tenemos que estar dando la vuelta ni nada. Me parece una muy buena idea. Tenemos rueda de repuesto, toma de 12 voltios, iluminación, y este sería el espacio que tendríamos con los asientos echados hacia adelante. La verdad es que se queda un maletero bastante grande. Y en cuestión de segundos volvemos a tener otra vez el maletero montado. Nos vamos a la parte del acompañante. Y lo mismo, tenemos un montón de espacio, cuero, alcántara, tirados de aluminio, levalunas, huecos varios, el equipo de sonido. Y como os decía, la línea esta que me parece una línea moderna, diferente. Me parece que queda muy bien con la radio. Y tenemos, como comentaba, bastante espacio para viajar cómodo en este coche. Ahí tenemos el hueco. Y esta sería la visión desde la plaza del acompañante. Nos vamos al compartimento del motor. Tiene una línea que me recuerda bastante al Alfa Romeo 4C. La motorización de los Giulietta depende del acabado. Tenemos desde el acabado más básico, que es el acabado Progression en gasolina el 1400 de 105 caballos o en diésel el 1600 de 105 caballos.
Luego la gama media, que es la Distinctive, la tenemos en 1400 en gasolina, que sería de 120 caballos o de 170 caballos. En este último podríamos cogerlo o en automático o en manual. Y luego en diésel lo tendríamos en 1600 de 105 y en 2000 JTDM de 150 caballos o 175 si lo quisiéramos en automático. Por último tendríamos una versión mucho más deportiva, que sería la QV, la Quadrifoglio verde, no la que os estoy enseñando ya que este es un paquete, sino sería una versión especial Quadrifoglio, que sería un 1700 TBI de 240 caballos. Así que nada. Y eso ha sido todo sobre el Alfa Romeo Giulietta. Espero que os haya gustado. Si dais a like, comentáis o compartís, se agradece un montón. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¿Qué es el Quadrifoglio verde? Casi me sale. Para informarnos de si activamos o activamos... para informarnos si desactivamos o activamos el control de AutoStart. Esto...